le bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar una nueva serie, una enseñanza de las últimas palabras de Jesús antes de la muerte. Estaremos enseñando 3 prédicas de manera consecutiva, y lo particular de esta enseñanza es la claridad con la que Jesús hablaba. Para ello vamos a tomar como base el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 29, donde dice: le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. La particularidad que tienen los últimos versículos o capítulos del Evangelio de Juan es que Jesús por primera vez habla claramente. Jesús tuvo un ministerio donde él hablaba por alegorías, por parábolas, pero por primera vez vemos a Jesús hablando, gloria a Dios, claramente. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué son esas cosas claras que Jesús está hablando a sus discípulos? Gloria a Dios. El primer punto que Jesús va a tratar claramente con ellos lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Recordemos que esas palabras claras son a partir de la ley, a partir de la última cena del Señor, donde Jesús está hablando con sus apóstoles y les está dando ya unas directrices claras. Gloria a Dios. Y este primer punto que le va a hablar es concerniente a la ley. Gloria a Dios. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí es donde entramos a profundidad en estas últimas palabras de Jesús. Vemos a un Jesús atreviéndose a decirle a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué un mandamiento nuevo? Porque Jesús, antes de ir a la muerte, Jesús decide hablar con claridad, y lo primero que les dice es: voy a darles un nuevo mandamiento. Lo primero que tenemos que saber es que la Biblia profetiza. El profeta Jeremías anuncia en profecía que esto iba a suceder. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Hay un nuevo pacto. Gloria a Dios. Hay un nuevo mandamiento. Hay una nueva forma de ver las cosas. Un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el pacto anterior fue invalidado. El pueblo de Israel no fue capaz con el pacto primero, y el Señor viene a traer un pacto nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuándo terminó este primer pacto?
La Biblia nos lo muestra en Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice? Gloria al Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último profeta. Juan, el que anunciaba, el bautista, el que anunciaba a Jesús. Hasta Juan fue la ley. Hasta Juan fue la ley. Entonces el Señor, que sabía que había una promesa de un cambio de pacto, de un cambio de ley, Él deja claro que la ley ha terminado en Juan y que ahora hay un nuevo mandamiento. Y ahí vamos a profundizar brevemente para entender qué es lo que Dios demanda a su iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Porque el mandamiento nuevo es diferente al anterior. Es posible que muchas personas quieran agradar a Dios guardando el viejo pacto. Pero Dios dice, hay un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora estamos en un pacto nuevo. Las cosas han cambiado, la vida ha cambiado. Dios demanda otro tipo de cosas. Habían cosas que Dios demandó en el primer pacto, de los cuales Él mismo se refirió a ellas. Estas cosas me son cansinas, no las tolero más. Dios mismo cambió esa ley por una ley mejor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Veamos, Jesús dice que eso se termina. Mire lo que dice el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese primer pacto hecho en el monte Sinaí se ha dado por viejo, se ha dado por pasado y está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. Entonces, esta es la postura: dejar ese mandamiento, dejar eso atrás para traer algo nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Bueno, lo acabamos de leer como punto de partida en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ámense unos a otros, como yo os he amado. ¿Por qué? La misma Biblia responde a esa pregunta. Pablo, que entendió el Evangelio, Pablo escribe en su carta a los hermanos de Gálatas, allá en el capítulo 5, en el verso 14, dice literalmente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se basaba básicamente, o podemos encerrar toda la ley en una palabra: ama al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas, gloria a Dios, estás cumpliendo la ley. ¿Qué es el incumplimiento de la ley? No amar a las personas. ¿Por qué, hermano? Simple. Cuando usted ama, usted no le quita la mujer al prójimo. O sea, no adultera. Cuando usted ama a su prójimo, no le quita sus pertenencias. O sea, no le roba. Cuando usted ama al prójimo, no habla mal de él. O sea, no da falso testimonio. Cuando usted ama al prójimo, usted empieza a cumplir los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puedo resumir yo esto? De la simple y sencilla manera: ama a tu prójimo como a ti
mismo. Ese es el mandamiento. Esas son las palabras claras que Jesús estaba hablando. Lo primero que Jesús habla, y sin alegoría, es: hay un nuevo mandamiento, y el mandamiento es: ama a tu prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, toda la ley se ha cumplido. Este es el nuevo mandamiento: amar al prójimo. Gloria a Dios. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo amó el Señor? Porque Jesús está pidiendo que el mandamiento nuevo sea como Él lo hizo. ¿Cómo amó Él? Entonces Jesús deja claro en el Evangelio, porque en el Evangelio el Señor muestra cómo es el amor que Dios está demandando, gloria a Dios, a su iglesia, como yo he amado. ¿Cómo amó Él? Dice el escritor, el apóstol, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores. En otra palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque yo no lo merecía, aunque yo era un pecador, aunque yo era digno del mal que sufriría, aunque yo me gané los problemas, yo me busqué las dificultades, aunque yo renegué de Dios, aunque yo era pecador, Cristo murió por nosotros. Aunque el hombre blasfema contra Dios, aún por el que ha blasfemado, Cristo murió. Porque en Cristo hay perdón de todos los pecados. Y Dios dice: yo quiero que ustedes amen de esta manera, como yo he amado. Mire, ilustrémonos un poco más. En Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. O sea, aquel que te demande algo, tú dale más. Si alguien te quiere herir, déjate. O sea, no hagas nada por el oprobio, sino que antes, si hace falta, déjate que lo vuelva a hacer. Porque ese es el amor que Dios demostró en nosotros. Y Él está dando un nuevo mandamiento: amen como yo he amado. Esta es la manera en que Cristo amó. Mientras que a Jesús le insultaban cuando Él estaba colgado en la cruz, Él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y este es el nuevo mandamiento: amen como yo he amado. Gloria a Dios. Versículo 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. ¿Ves cómo Él está cambiando los mandamientos? El mandamiento es: ame al que te ama, y al que no, pues ódialo. Pero Jesús dice: yo te doy un nuevo mandamiento: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? O sea, Jesús está diciendo, cualquier pecador hace lo mismo. Al que le sonríe, él sonríe con él. Al que le tiene un detalle, él también le da un detalle. Al que le halaga, él también le halaga. Pero al que habla mal de él, entonces problema. Y Jesús dice, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Gloria al Señor Jesús. Por eso Dios quiere que amemos como Él. Gloria a Dios, Él ha hecho. Gloria a Dios, como Él ha amado. Otro punto de ese mandamiento es mandamiento nuevo, que es amar y amar como Él. Otro punto, gloria a Dios, es que el mandamiento actual es superior al mandamiento de antes. Lo acabamos de ver en el amor a los enemigos. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso también lo podemos ver en la ley cuando dice, no adulterarás. Y podemos ver ejemplos de personas que efectivamente no adulteran. Gloria a Dios. No llegan a tener nada con ninguna mujer, con ninguna persona. Pero yo quiero que mire cómo Jesús eleva el nivel de este nuevo mandamiento. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Vuelve y lo cambia. Pero yo os digo, es una nueva ley, es un nuevo pacto, es un nuevo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte es Jesús! Jesús dice, no es solo no dormir con ella. Cuando tú te quedas mirando a la chica, o el chico a la chica, o la chica al chico, o quien sea, gloria a Dios, casi siempre lo vemos desde el punto de un hombre, pero las mujeres también pueden adulterar. Las mujeres también pueden mirar y desear. La cosa es que Jesús dice, si usted en su corazón lo hace, ya adulteró con ella, porque el pecado es algo más que un acto, es la intención del corazón. El evangelio no está puesto para limpiar los vasos de afuera para adentro, sino para limpiarlo de adentro hacia afuera, porque si usted lava el exterior, no es nada más que un simple engaño a la sociedad y a sí mismo. Pero cuando usted limpia su interior, todo el exterior se verá reflejado, porque usted será una persona íntegra, pues de la abundancia del corazón hablará su boca. Limpia el alma, limpia el corazón, limpia tus inclinaciones, y así será el producto. Entonces, esta ley es más fuerte, porque esta ley solo no me dice no adultere, aunque yo me quede mirando a la muchacha como es bonita, sino que me dice es que no puedo ni desearla. ¿Es eso cierto? Vamos a leerlo a ver si es más fuerte o no. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice, aleluya, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí es donde la gente se confunde con el cambio de ley. Piensan que el cambio de ley es, oh, ya no hay nada que hacer, oh, ya Dios simplemente es paz y amor. Hay gente que piensa que el cristianismo es el movimiento hippie, paz y amor. No, el cristianismo, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, ama a su prójimo a tal grado que no le desea su mujer, ni su casa, ni sus propiedades, ni su vida. No le daña, no habla mal de él, no le roba, no le mata, no le acusa, no le ofende. Aquel verdadero hijo de Dios tiene un grado tal, aleluya, que cumple verdaderamente la ley que los primeros no pudieron cumplir. Este es el verdadero mandamiento. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vuestra justicia tiene que ser mayor. Gloria a Dios. Usted dirá, hermano, ¿por qué tengo que amar así? Se lo voy a decir por qué. San Juan capítulo 13, versículo 34 es el verso que hemos leído. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora el 35 dice así: en esto, ¿en qué es en esto? En que os améis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Escucha, un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús, no es aquel que coge una Biblia y se la mete debajo de un brazo. Un discípulo de Jesús no es aquel que dice Dios te bendiga. Un discípulo de Jesús no es aquel que se pone una corbata y lleva un estilo de ropa. Un discípulo de Jesús no es aquel que se pone una kipá aquí arriba. Un discípulo de Jesús no es aquel que tiene una serie de protocolos. Un discípulo de Jesús es aquel que refleja la misma esencia del Padre. Usted dirá, ¿por qué esencia? Porque realmente, ya se lo voy a explicar. Déjeme, ya voy para allá, por favor. Acompáñenme en Mateo. Mateo, gloria a Dios. En el capítulo 5, versículo 45. Desde el 44 para que entre en contexto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando usted haga esto, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando usted ama a su prójimo, usted es un discípulo del Señor. Cuando usted ama a su prójimo, usted es un hijo de Dios. Cuando usted ama a su prójimo, usted es perfecto. Usted es intachable. Usted es una persona irreprensible. Y le voy a explicar cómo se llega a ese nivel, cómo se puede hacer y por qué se tiene que hacer. Esto es muy simple. ¿Quién puede llegar a ese nivel? La Biblia dice, gloria a Dios, que el justo, oh aleluya,
Primer carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira el amor que nos ha dado el Padre. ¿Qué es lo que nos ha dado el Padre? ¿Por qué el Padre da amor? Porque Dios es amor. Recuerde que el que ama cumple la ley, por lo cual el que ama es justo, el que ama es perfecto. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, versículo 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia no ama a su hermano, no es de Dios. En esto se manifiesta quién es de Dios. ¿Cómo es? Hay que nacer de Dios, porque Dios es amor, y el que nace en Él nace con amor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Naciendo en Cristo, permaneciendo en Él, cuando todos los días yo me acerco a Él y me acerco a su espíritu se junta al espíritu mío, el espíritu de Dios se liga a mi espíritu, y el Pablo dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y Cristo me da amor por mi prójimo, y Cristo empieza a mostrarme las debilidades de mi carne, y yo empiezo a comprender que si yo me equivoco, otro se puede equivocar también, y yo empiezo a ver no una persona que me está haciendo con agravante hacia mí, sino que entiendo que el pecado, y Dios empieza a mostrarme y a envolverme en su amor, y yo empiezo a mirar a mi prójimo con ese amor, y empiezo a entender que Él no ha conocido y yo ya he conocido a Dios, y empiezo a mirarle con pasión y con misericordia. Yo ya no miro porque habla así de otro, sino que pienso cómo puedo hacer para ayudarle. Yo ya no miro porque se comportó y cogió lo que no era suyo, sino que empiezo a pensar o a pedirle al Señor que tenga misericordia de Él, y a la vez empezamos a parecernos al Padre, que donde vemos a alguien que nos está agraviando, empezamos a pedir misericordia por él, así como Cristo en la cruz decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque han nacido de Dios. El que nace de Dios ama. El que no ha conocido a Dios no puede amar. Versículo 14, para ir terminando. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y que amamos a los hermanos. De muerte a vida, y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vamos a amar, iglesia. Vamos a tener una postura de amor hacia nuestro prójimo. No con palabras ni con dichos. Vamos a soportar el agravio. Vamos a tolerar al altivo. Vamos a mirar con misericordia y con paciencia. Pero no se lo digo simplemente como que cambie su carácter. No es algo de nosotros. Le doy un adelanto de la tercera enseñanza. Separados de mí, nada podéis hacer. El que no me conoce, el que no ama, no ha conocido a Dios. No lo haga en sus fuerzas. Busca el reino de Dios, busca al Señor, y Él pondrá ese amor en ti. El amor es el producto de conocer a Dios. Entre más te metas en Dios, más amarás a tu prójimo. Y entre más ames a tu prójimo, más te conviertes, aleluya, en uno de sus apóstoles, en uno de sus hijos, en un hombre perfecto. Gracias, hermano. Que el Señor te bendiga.